Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días viene a nuestro encuentro el Señor. Estamos en este tiempo de Cuaresma, estamos ya en la primera semana, en este miércoles 25. Y de la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10, la palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni ganado mayor, ni menor, deberán probar bocado. Y así continúa, queridos amigos. Lo que sigue, oñe convertí paiteicuay, con la predicación de Jonás. Es un aliciente para nosotros y es un llamado principalmente en esta primera semana, miércoles. Y ya imagina, 8 días más lleva tahuejina, lleva peñan de yarañane, atoña y dale, conversión. A este día, o me de por ejemplo, y pon ahí te día. Y por una vez Jonás 12 y boina, ya lleva. Pero aquí se da cuenta, queridos amigos, el hombre, la humanidad, que es posible la conversión. Porque aquí el rey, imagínense, el rey de Nínive. Ustedes tienen que saber que Asiria fue uno de los imperios más crueles dentro de la historia de la humanidad, ¿entienden? Sin embargo, ojo la capital, ojo Jonás. Lleva, oye, pues no predica, peña convertigue. Peña aña atira, peña injusto atira, peña mondas atira o lo que sea. Porque ellos saqueaban verdaderamente, ¿verdad?, a sus enemigos y así sucesivamente, y los mataban, cometían muchas injusticias. Y entonces, queridos amigos, aquí viene Jonás con la palabra del Señor. A ver, hago las yeñas de ahí, pero pea, hoy coe lleva en aquel tiempo, con añan de yara, de y que tu jamás y coñan de apetebe con anga. Fíjense que Asiria comienza más o menos en el año 800 antes de Cristo como imperio y termina en el 615, ¿verdad?, cuando Babilonia destruye Nínive. Pero durante todo ese tiempo mucha injusticia, mucho latrocinio y así sucesivamente. Jonás aparece más o menos en el 700 y un poco, según los estudios bíblicos, ¿verdad? Pero cuando señalamos que todos podemos convertirnos cuando hay un deseo verdadero de cambio. El mismo rey y hace el decreto. Y hasta es bien irónico porque dice, hasta a los animales. O mi animal entero, o guapuibey, ceniza ari, tanimbu ari, en signo de conversión. Pidamos esa gracia para nosotros, para nuestra nación, para nuestro pueblo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.